de Caín y Abel, encontramos un planteamiento que de alguna manera cuestiona. Hay una serie de cosas en el Antiguo Testamento, sí, pero vemos como aquí hay alguien, el autor. Esto puede ser histórico, esto de Joab, no hay dificultad. La personalidad de Joab es de las más logradas en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? No digo yo que a la letra, que hayan tomado taquigráficamente la cosa, ¿no? Pero que haya podido suceder. Vemos, hay en el autor una preocupación, una problemática, aunque esto fuera todo ficción, entonces tendríamos que decir, el autor que ha escrito esto, él siente la problemática de la vida humana. Y siente la invalidez o la limitación de las leyes. Y siente ese gran principio que no se ha hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Ese es el valor que puede tener este texto. ¿Algún comentario? ¿Alguna...? Pues siempre en la Biblia todo se ha utilizado de una forma o de otra. O sea, yo en este momento no me acuerdo, no conozco interpretaciones de los santos padres de este texto, no habría que verla, no puedo hablar, pero puede ser que la hayan interpretado de esa manera, pero no se ve porque sí, pero la figura que presenta de Jefté, toda la figura que nos presenta es un personaje muy ambiguo, es un condottiero militar, pero es el hijo de la concubina, es medio religioso, no religioso. Toda la figura que presenta Jefté es bastante ambigua. No, como Sansón también. La figura de Sansón que me presenta el autor es un sí o no. Bien, al final se arregla todo, después de haber hecho todos los desmanes, bien. Muere matando, muere liberando, y en esa muerte final se redime Sansón. Pero no es que todo se justifique. O sea, no parece que el autor justifique la acción de Jefté. Luego, además hay otro dato, supongamos que esto es una historia primitiva que se contaba oralmente y que el autor de este cuerpo que llamamos el deuteronomista la ha incorporado a su relato. Pues bien, en este relato del deuteronomista hay casos en que claramente se distancia el autor de esas actitudes. O sea, me parece que el autor lo deja en una zona de ambigüedad, pero no se identifica, o sea, no alaba, sino lo deja ahí está, este sacrificio. Luego después, en el libro de los jueces, al final dirá, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. No lo que le daba la gana, no, lo que le parecía mejor. Luego finalmente viene el rey, entonces ya hay una constitución, un orden jurídico, ya las cosas son distintas. Eso dice el autor que compila los relatos del libro de los jueces. De tal manera que está bastante condicionado. No se puede leer este texto, incluso dentro del deuteronomista, como una exaltación, como un gran ejemplo de Jefté. Podríamos ver el otro texto, también de David. Por ejemplo, a ver cuáles tengo yo aquí apuntados para la tarde. Sí, nos queda todavía alguno. Podemos ver, por ejemplo, el texto de David y su hijo, Saúl y su hijo Jonatán. Dando marcha atrás. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Ahora, cuando digan que hay que terminar, yo aquí recibo órdenes, Quiero decir, usted dirá cuándo hay que terminar. Bien, bueno, nada más para. Yo estoy aquí, no trato de alargar o prolongar, sino sencillamente el tiempo que dispongamos. Vamos a ver, el primer libro de Samuel, en el capítulo, 14 o 17, un momento, no, debe ser, no, 14 tiene que ser. Sí. A ver dónde están los... Sí, voy a ver un momento, a ver en qué verso comienza. Sí. Vamos a ver en el capítulo 14, el verso 21, 22, es que está tan pequeñajo, yo...
24, verso 24. Verso 24. O 25. Aquí no consta el verso 25. No veo. Sí, 24. 24 empieza, ¿no? Vean cómo el autor ya en la primera frase está evaluando el gesto de Saúl. Realmente el autor de este libro no tiene una simpatía excesiva por Saúl y sin embargo le deja morir heroicamente, como figura trágica. Dice, Saúl cometió aquel día un grave error, conjurando a la tropa, es decir, exigiendo juramento público a la tropa. Se trata de una de estas peleas contra los filisteos, se repetían periódicamente, y a Saúl lo eligieron rey precisamente para luchar o principalmente contra los filisteos, que era el enemigo mayor. Y Jonatán, su hijo, un día tomó la iniciativa con su escudero, se adelantó, presentó una pequeña escaramuza y mató a un grupo de filisteos, y luego los otros se asustaron y se marcharon. Pero en aquel momento que podía haber explotado Saúl para perseguirlos, para derrotarlos, es decir, aprovechar la pequeña victoria, la escaramuza de su hijo Jonatán, él cometió un error que parece religioso. Saúl cometió aquel día un grave error, conjurando a la tropa: maldito el que pruebe un bocado antes de la tarde, mientras me vengo de mis enemigos. O sea que es conjuramento, maldito, quiere decir maldito sea de Dios. O sea que es un voto de ayuno en un momento de la batalla. Me parece que sea la mejor preparación para luchar, estar en ayunas, ¿no? Y sobre todo cuando tienen que hacer unas marchas y perseguir al enemigo, etc. Y además, esto elevándola a la categoría de juramento en presencia de Dios. O sea que él hace un juramento de ayuno de toda la tropa ofrecido al Señor con juramento, y el que lo quebrante será maldito de Dios. Dios tendrá que castigarlo. Nadie probó bocado. Por el suelo había unos panales. Son panales de abejas silvestres. Y el ejército se acercó a los panales que destilaban miel, pero nadie se la llevó a la boca por miedo al juramento. Que hay que imaginarse lo que decimos, hacerse la boca agua, ¿no? Esta gente que está en ayunas, que ha tenido que luchar y trabajar, y está viendo ahí la miel. Jonatán no había oído el juramento impuesto al pueblo por su padre, y alargó la punta del palo que llevaba en la mano, lo hundió en el panal de miel, se lo llevó a la boca y le brillaron los ojos. Uno de la tropa dijo: tu padre nos echó un juramento, maldiciendo al que probara hoy un bocado, y eso que la tropa está agotada. Jonatán exclamó: mi padre ha traído la desgracia al país. Miren cómo me brillan los ojos solo por haber chupado este poco de miel. Si la tropa hubiera comido hoy de los despojos ganados al enemigo, la derrota de los filisteos sería hoy mucho mayor. Aquel día destrozaron los filisteos desde Micmas hasta Cerbera, y el ejército acabó agotado. Entonces echaron mano a los despojos, etc. Bien. Aquel día, bueno, hay un oráculo de Saúl, pero Dios no responde. Aquel día no obtuvo respuesta. Saúl preguntó en la consulta a la divinidad: ¿puedo bajar tras los filisteos? ¿Los entregarás en poder de Israel? Y Dios no contesta. Aquel día no obtuvo respuesta. Entonces ordenó: acérquense todos los jefes del pueblo para ver quién ha cometido hoy este pecado. Y si Dios no contesta, es que algo ha sucedido que aturba las relaciones con Dios en el campamento. Y hay que averiguar quién es el culpable. Porque vive el Señor, Salvador de Israel. Aunque sea mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Segundo juramento. El primer juramento ya fue un error. O sea, juramos que no probaremos bocado hasta la tarde. Fue un error, lo ha dicho el autor. El segundo es otro error. O sea, el que la haya quebrantado, aunque sea mi hijo, sea reo de muerte, porque ha provocado esta situación de imposibilidad cultica. Y lo hace con juramento: porque vive el Señor, Salvador de Israel,
aunque sea mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. La expresión también es una expresión de oxímoron, de tensión, de contraste, porque estamos en el tema de la muerte y para justificar la muerte y garantizar una muerte invoca al Dios vivo. Vive el Señor, que lo mataré. Hay allí una tensión, aunque sea mi hijo. Entonces se dirigió a todo Israel. Bueno, nadie respondió. O sea, del pueblo no responde nadie. Entonces se dirigió a todo Israel. Ustedes pónganse de un lado y yo con mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Les respondieron, haz lo que te parezca bien. Entonces Saúl consultó al Señor, Dios de Israel. ¿Por qué no respondes hoy a tu siervo, Señor, Dios de Israel? Si somos culpables yo o mi hijo Jonatán, salga cara. Si es culpable tu pueblo Israel, salga cruz. Es decir, salga Urim o Tumim. Aquí hemos puesto cara o cruz, que es la manera nuestra de hablar. Cayó la suerte en Jonatán y Saúl, y la tropa quedó libre. Entonces dijo Saúl, echen a suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Le tocó a Jonatán. Y Saúl le preguntó, dime lo que has hecho. Jonatán le contestó, probé un poco de miel con la punta del palo que llevaba en la mano, y ahora me toca morir. Saúl le dijo, que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Ahí el proceso del rey. Y en este momento, cosa inaudita, inverosímil en la política de Israel, sucede un motín de la tropa. O sea, esto es inaudito. El que se amotine la tropa contra el general, no encontramos casos en la historia, en toda la Biblia. Encontramos, por ejemplo, algún caso en el libro de Nehemías en que... ¿verdad? Sí, me lo imagino. Sí. O sea que en el caso de Nehemías hay un caso en que la gente se amotinan contra la clase alta y un poco el gobernador. Pero es un caso extraordinario, es el primer grito de libertad, igualdad y fraternidad que sale en el capítulo 5 del libro de Nehemías. No pronuncia la palabra libertad, pero el contenido. En cambio, fraternidad y igualdad sí. O sea que esto es extraordinario. Pero ante este gesto, además es que es contumaz, porque hay primer juramento, nadie prueba bocado. ¿Por qué? Un sacrificio a Dios. ¿En qué momento? Yo soy el rey. Bueno. Segundo, el culpable muera, sea quien sea mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa culpabilidad? Vamos a apurar las cosas, ¿no? Y luego, cuando ya se ha descubierto, tiene que morir. Bueno, este señor Saúl está loco. Y entonces, claro, es que esta es la situación, ¿no? Vamos a ver el tema de sapienciar. Y entonces la tropa se amotina. No, en hebreo no existe la palabra amotinarse, ¿no? No me importa, vean lo que diga. Saúl le dijo, que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Pero la tropa dijo a Saúl, ¿cómo va a morir Jonatán, que ha dado esta gran victoria a Israel? De ningún modo. Vive Dios. Y ellos también saben invocar a Dios. Vive Dios, o sea, juramento. Vive Dios. Que no caerá a tierra ni un pelo de su cabeza. O sea, aquí toda la tropa de parte de Jonatán contra Saúl. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Saúl es desatentado, es desatinado. En la que nosotros salvamos la vida de nuestro compañero. Y esto con juramento. De manera que si el rey jura, también nosotros sabemos jurar. Y nuestro juramento es, vive Dios para la vida. Además, Él ha hecho una hazaña, Él ha sido un salvador. De manera que no caerá a tierra ni un pelo de su cabeza, que su hazaña de hoy la ha hecho ayudado por Dios. Así salvaron la vida a Jonatán. Este motín ha sido para salvar la vida. Y aquí es uno de los textos en que el tema de la obediencia se replantea, ¿no? Es decir, porque es un tema en que la obediencia se hace dramática. El que obedece nunca se equivoca. Bueno, pues aquí, si hubieran obedecido, se habrían equivocado. Porque estos aciertan, dice, salvaron la vida. Aciertan no obedeciendo. Hay un acto no de desobediencia cívica, sino de desobediencia militar, que parece que es un poco más serio, ¿no?
Ese es otro texto, otro ejemplo. ¿Algún comentario sobre la materia? Sí, también. Hombre, eso es una frase que nos han dicho, inculcado a nosotros siempre, ¿no? El que obedece nunca se equivoca. Aunque se equivoque el superior en mandarlo, pero en cumplirlo no se equivoca el súbdito. Eso yo lo he oído yo desde el noviciado, desde no sé cuántas veces. ¿Sí? No, y luego después, claro, históricamente, los que hemos vivido en la historia del nazismo, claro, porque la gran tragedia de Europa no ha sido el desobedecer, sino el obedecer. Claro. Históricamente, es decir, es que esto lo hemos vivido, no es una teoría, ¿no? ¿Qué es lo que decían todos los jefes nazis en los procesos? Nosotros cumplíamos órdenes, ¿no? Cumplíamos órdenes, ¿no? O sea, obedecíamos, éramos muy buenos, ejemplares, ¿no? O sea, que tenemos un hecho histórico y la gran tragedia es la obediencia, no la desobediencia, ¿no? Por tanto, no podemos nosotros, históricamente, si yo vivo en mi siglo, tengo esa experiencia, yo no puedo ingenuamente hablar sobre... pero dentro de la Iglesia... Claro, también dentro de la Iglesia yo tendría que decir alguna cosa. A ver, ahora vamos a decirla en primera persona de plural, todos nosotros, ¿verdad? Yo tenía aquí anotada una cosa de... No me quiero meter con los señores obispos, sino que estaba yo leyendo el número 78 y al leerlo digo, sí, pero llegué al número 116 y digo, aquí está la respuesta. Hacemos la prueba. No falta el respeto, ¿verdad? A ver, en el 78 yo leía, la Iglesia ha recibido el Espíritu de Jesucristo para hacer su obra en el mundo. Ella se sabe convocada por su Señor para optar radicalmente por la vida como Él. Por eso acoge de sus manos la vida de la humanidad desfallecida o convaleciente y quiere ayudar a que ésta se restablezca mientras espera la venida del Señor. Ella acoge con respeto sagrado la vida que se gesta en el vientre materno, etc. ¿verdad? Yo leyendo esto pensaba, digo, sí, pero siempre podemos decir que la Iglesia siempre ha defendido y acogido la vida. La pena de muerte dentro de la Iglesia, la tortura sistemática aplicada por eclesiásticos, verdaderamente ha defendido la vida de los judíos, de los herejes, o ha tenido una legislación para salvaguardar la fe de los hermanos, vamos a matar a los herejes. Es decir, a mí estas cosas, yo he leído la historia de la Iglesia, yo no puedo hablar ingenuamente, y el taparlo y el disimularlo me parece que no es honesto, porque entonces, claro, la Iglesia siempre, yo es una cosa que no tolero, ese siempre. La Iglesia siempre ha difundido la Biblia, pues no, señor. La Iglesia siempre ha luchado por la justicia, pues no, señor. ¿Ha luchado por la justicia? Sí, pero siempre. Es decir, esta fue un poco mi reacción al leer este número 78. Digo, es verdad, pero... Y luego seguí leyendo y llegué al número 116. Y no podemos olvidar que para ser realmente una Iglesia reconciliadora debemos ser también una Iglesia reconciliada, es decir, una Iglesia que reconozca su propio pecado, crezca en la práctica del discernimiento e impulse una corriente de comunión y participación para dejarse construir según la voluntad de Dios. Es decir, una Iglesia capaz de confesar el error y el pecado, ¿no? Entonces, este es el número 117. Digo, esto sí, ¿no? O sea, esta capacidad eclesial, comunitaria, de responsabilidad comunitaria. Decimos, pues mira, del Evangelio se sigue la tortura, o eran los tiempos, no. En aquellos tiempos el Evangelio existía. El Evangelio no puede apoyar la tortura como medio. Hay que ver los procesos a las brujas y el Maleus Maleficarum, etcétera, ¿no? Hay unas cosas en la historia de la Iglesia que tenemos que reconocerlas y avergonzarnos de ellas, pero no el triunfalismo siempre, porque entonces ya no somos honrados. Esto es a propósito de la temática esta de la defensa de la vida. Bueno, entonces esta tarde todavía veremos alguno de estos textos escogidos. Concluimos este tema del Dios de la vida
con dos textos que no voy a comentar porque son muy conocidos. Son realmente muy bellos, en un tiempo de Semana Santa, de Cuaresma, se podrían tratar ampliamente. Creo que la otra vez para la Conferre, no estoy seguro si expuse uno de ellos, de profetas. Me refiero a estos dos textos. El primero, en lo que llaman los hebreos la Akedah, es decir, el llamado sacrificio de Isaac, y el otro, Isaías 53, el llamado el siervo del Señor. ¿Y por qué vienen a cuento? Porque en el llamado sacrificio de Abraham, ahí se presenta el Señor de la vida, que tiene derecho a la vida, naturalmente, reclamando la vida de una manera extraña, pidiendo la muerte. Y la actuación de Dios es totalmente incoherente, paradójica. Primero está este hombre ya a quien han prometido, incluso cuando ya es mayor de edad, que va a nacer un hijo. Por fin le nace un hijo. Dice, bueno, ya. Dice, no es ese. Ese es de la concubina, ese no vale. Bueno, vuelta a esperar. Finalmente le nace uno de Sara. Dice, sí, ese es el hijo. Ese hijo es la promesa hecha carne, hecha hombre. O sea, no solo es un hijo que tiene un hijo legítimo, el descendiente de Abraham. Además tiene una calidad, es esta palabra, esta promesa de Dios que se hace hombre, que se hace carne, que está ahí presente. O sea, es la promesa de Dios viva. Cuando Abraham mira a su hijo, dice, Dios cumple lo que promete, constantemente. Y cuando ya tiene esta idea del Dios leal, que atiende a sus compromisos, Dios le dice, me lo ofreces en sacrificio. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido, qué lógica tiene esto? Me lo ofrecen en sacrificio, entonces, ¿dónde va a parar la descendencia que Dios me ha prometido y que por fin, con tantas dificultades, milagrosamente he obtenido? Este Dios no encaja. Entonces Abraham tiene que dar un salto del Dios con el que ya se ha familiarizado a otro Dios, es decir, a una dimensión de Dios que desborda el Dios familiar. Tiene que dar una especie de salto, no digo en el vacío, pero un auténtico salto, un salir de sí y a ciegas tirarse y aceptarlo. O sea, el sacrificio tiene esa dimensión de ser el hijo y la otra dimensión teológica. Pero de alguna manera, Abraham, cuando va a ofrecer el sacrificio de su hijo, está sacrificando su imagen de Dios. Él tiene ya una imagen de Dios que para él es familiar. La ha ido logrando, madurando poco a poco. Y ahora de repente esa idea, esa imagen que él tiene de Dios no funciona. Y tiene que sacrificarla para abrirse a otra más auténtica que está más allá. Hay aquí realmente es un momento extraordinario, tal como lo presenta el texto bíblico, que después San Pablo comenta y analiza, diciendo ese que creyó, esperó contra toda esperanza. Y, según Pablo, el fundamento de esta esperanza de Abraham, esto naturalmente es comentario de estilo un poco rabínico de Pablo, el fundamento está en el Dios creador. Es el Dios creador. El Dios capaz de sacar de las tinieblas, de lo caótico, la luz. Un Dios que tiene ese poder de convocación. También podrá darle una descendencia más allá de la muerte del Hijo. A pesar de todo. Esta es la interpretación de Pablo. De manera que él no está concibiendo una pervivencia, una inmortalidad, está apelando al Dios creador, al Dios que puede del caos hacer cosmos, que puede pasar completamente a un nuevo estadio. Pero no cabe duda que la escena es extraña, es paradójica. ¿Por qué? Es que tiene derecho, bueno, tiene derecho, pero entonces no diga que es el Dios de la vida. Porque entonces estamos muy cerca del Dios de Jefté, que ahora, una vez que ha ofrecido, ahora me lo tienes que pagar. Y ahora te exijo cómo pago esto. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿En qué quedamos? Solo con decir que yo soy el Señor de la vida y tengo derecho, esto a un hombre razonable no le satisface. Y sin embargo, Abraham tiene que
abrirse en la oscuridad de la fe a una dimensión nueva. Pero resulta que Abraham da ese salto, y una vez que da el salto tiene la red. Es como el trapecio, se tira. No sabe que hay una red, se tira, pero hay una red. Y viene esta sustitución con la cual quedan anulados definitivamente los sacrificios humanos. O sea que en ese salto de Abraham, Dios le ha hecho comprender a él y a los que van a leer el texto que eso se acabó, que él no le agradan, no quiere el sacrificio de hombres como acto cúltico. Por más que el hombre lo haga con toda sinceridad y con todo deseo para un reconocimiento, no. Que se lo ofrezcan para el servicio, como los levitas, los primogénitos que hay que rescatar, pertenecen a Dios, los rescata y luego son los levitas. O sea, que ofrezcan su vida en servicio de Dios, sí, pero que se ofrezcan su vida por una muerte violenta, eso no, eso se acabó. Y viene la sustitución del animal que a nosotros nos puede plantear otra vez otro problema, menor, mucho menor. Bueno, ¿y por qué este Dios tenemos que aplacarle matando un toro? ¿Por qué? ¿Qué complacencia tiene este Dios en que matemos un carnero? Acabo de verlo. Claro, cuando se trata del sacrificio de comunión, en el cual se asa la víctima y después se reparte en un banquete sacro, entonces bien, entonces todavía la cosa tiene sentido. Pero cuando se trata del holocausto, que vamos a quemar la víctima, que no queda absolutamente nada. Entonces, ¿este Dios qué? ¿Qué aficiones tiene? ¿Cómo quiere demostrar su poder? La prueba de su poder es la aniquilación. Entonces, Señor de la vida o Señor de la muerte. Este es uno de los textos, el de Abraham, que por lo menos damos un paso, pero a fuerza de un salto. Damos un paso en la afirmación del Dios de la vida y en el orden del culto no quiere víctimas humanas. Por ahora se contenta con víctimas de animales. Llegará un momento en que tampoco hacen falta víctimas de animales. El otro texto es conocidísimo, no lo desarrollo. Recuerden Isaías 53, el famoso, el siervo del Señor, ese gran poema, uno de los más grandes del Antiguo Testamento, en el horizonte del Antiguo Testamento de los más extraños. Y en ese texto aparece tal como está contado. Uno dirá, bueno, es una metáfora, imagen, lo que sea, pero la figura poética es la figura de un hombre destinado a la muerte y destinado a una vida miserable, o sea, no una vida de plenitud, sino todo lo contrario, y eso desde la infancia. Él va a estar avezado, acostumbrado al dolor, al sufrimiento, la gente le huye, es una mala sombra, hay que escapar de él, le hacen un juicio, sin juicio, lo llevan, lo condenan a muerte, es decir, es toda la negación total. Bien, pero que eso pase, que eso suceda, pues cosas que suceden. Pero es que el texto tiene unas frases tremendas, que dice aquí que el Señor quería triturarlo con el sufrimiento. O sea, esto es un plan de Dios, Dios quería esto, positivamente. No es que, bien, los hombres son brutales, son crueles, sino dice el texto que Dios quería esto. Ahí otra vez nos preguntamos, entonces, esta figura del siervo tan noble, tan hermosa y tan bella, sí, pero el Dios que está detrás de ese siervo se complace en el sufrimiento verdaderamente, él tiene un gozo, él afirma su poder y su designio en el triturar a una persona inocente. Entonces estamos cayendo en lo mismo. El inocente, por ser inocente, es el que peor lo pasa. Entonces, ¿qué Dios es este? Y esto realmente es un texto que nos plantea un enigma, nos hace preguntarnos sobre el contenido de esa frase, es el Dios de la vida, sí, pero ¿cómo es el Dios de la vida? Y ya tenemos dos textos que al menos nos desasosiegan, nos hacen reflexionar, nos hacen buscar más allá. O sea, entonces es el Dios de la vida, pero no de una forma simplista, fácil y cómoda,
sino que tiene ahí una dimensión que yo tengo que encontrar y que no he encontrado todavía. Es decir, hay algo de desafío en estos textos. Y vamos a añadir otro texto que es menos conocido, vamos a verlo despacio, y entonces damos un salto de siglos. En sí ya estamos en una época completamente distinta, porque este texto que leo ahora es probablemente contemporáneo de Cristo. O sea que ya está dentro de nuestra era y es el último texto del Antiguo Testamento, cronológicamente, que ya empalma, ya se mete en el tiempo del Nuevo Testamento. No sabemos exactamente cuándo está escrito, después del año primero de nuestra era, entre el año primero y el año 50, puede ser el año 20, el año 10, el año 40, no sabemos. Es el libro llamado de la sabiduría de Salomón. En ese libro de la sabiduría de Salomón tenemos unas expresiones bellísimas, pero que a la primera muy bellas, pero a la segunda decimos, bueno, pero entonces ¿cómo se entiende eso? Porque la impresión que yo tengo es que es lo contrario. Lo acabo de ver. Si es palabra de Dios será verdad, pero yo no veo cómo es verdad eso que dice. Y así tenemos en el primer capítulo, hacia el final, en unos textos que van a abrir un arco y en inclusión se va a cerrar en el capítulo 2. En el que hay que leer este final del capítulo 1, el comienzo del 2, y luego el final del 2 forman una unidad en inclusión. Y dentro está la gran confrontación de los malvados que condenan a muerte al inocente y al inocente. Ese famoso texto, capítulo 2, bellísimo, del libro de la sabiduría. Y así, al final del capítulo 1, pero ya como marco del capítulo 2, leemos estas frases. No se procuren la muerte, está dirigiéndose a los que mandan, a los poderosos de este mundo, a los que tienen autoridad y poder legítimo. Y les está diciendo que serán responsables ante Dios, que Dios lo ve todo. Y cuanto más autoridad tienen, más responsabilidad. Se lo propone en el capítulo 1 y en el capítulo 6. Y a esos personajes a quienes dirige el libro, les dice, no se procuren la muerte con su vida extraviada, ni se acarreen la perdición con las obras de sus manos. En este contexto yo creo que las obras de sus manos es prácticamente con su manera de obrar, con su conducta, con sus empresas. Aunque la expresión hebrea, las obras de las manos de los hombres, frecuentemente significa ídolos. Pero ¿podría significar esta frase? Con los ídolos, podría ser, porque luego el libro va a dedicar varios capítulos a la idolatría, muy importantes, puede ser. Pero por el paralelismo puede significar sencillamente con vuestras empresas, sus acciones, su manera de actuar. De manera que no se lo busquen, no busquen la muerte con su conducta. Recordemos lo que veíamos esta mañana del Deuteronomio, de la vida y la muerte como opción fundamental del hombre, no como hecho puramente biológico. Aquí estos poderosos, ellos pueden buscarse la muerte con su conducta. Están frente a una opción. Sí. Ni se acarreen la perdición con las obras de sus manos. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Los impíos la llaman a la muerte, a voces y con gestos, se consumen por ella, creyéndola su amiga, hacen pacto con ella, pues merecen ser de su partido. Esta es la primera parte, luego seguiremos con la segunda parte. Aquí nos presenta este Dios, dice, la muerte puede ser una opción radical en la conducta, porque no es el plan de Dios, es una cosa que vosotros mismos os buscáis, que ustedes se buscan. El plan de Dios no es ese, Dios no hizo la muerte. Las criaturas no son mortíferas, en las criaturas no hay veneno de muerte. El abismo es otro mundo que no tiene imperio en la tierra, pertenece a otra zona.
El que se empeña, pues caerá en el abismo, pero no domina sobre la tierra. Una tierra domina la vida. Dios creó la tierra para que estuviera habitada por seres vivos, no como morada de sombras de muertos. Eso es otra zona. Entonces, ¿la muerte qué? La muerte es que se empeñan. Hay estos malvados que se empeñan y hacen pacto con ella porque son del partido de la muerte. Es gente que su vida la ha dedicado a la muerte de los otros, o al negarles una vida digna a los otros. Entonces, ellos son los que están convocando a la muerte. Ahora, esto es bello, es hermoso, pero es verdad, lo aceptamos todo entero y sin más. Es verdad que no hay veneno en las criaturas, es verdad que no existen los terremotos, que no existen los volcanes, que no existen las inundaciones en que mueren los hombres. Entonces, ¿verdaderamente todas las criaturas de Dios son saludables o hay criaturas que en un proceso físico, astronómico, normal, llevan a la muerte de los hombres y de los inocentes? Es decir, ¿en qué sentido voy a entender yo estas palabras? ¿Son palabras de Dios? Creo que sí, son hermosas, son bellas, pero no son bellas superficialmente, porque el momento que yo me detengo a pensar, digo, bien, no lo acabo de ver. No digo que sea falso, pero digo que no lo acabo de ver. Vamos a ver cómo continúa al final del capítulo 2, después de esta visión de la política, la filosofía de estos perversos, que es gozar y disfrutar, y al que se ponga por delante, liquidarlo, con la frase aquella estupenda: sea nuestra fuerza la norma del derecho. Es una magnífica frase. Es el enunciado de una filosofía de la vida. Vamos a aullar todos los campos, a coronarnos de flores, y el inocente nos da grima, porque con su conducta nos está condenando. O sea, no con violencia, sino con su conducta. Vamos a eliminarlo. Dice que es hijo de Dios, vamos a verlo. A ver si Dios sale por él o no sale por él. Este es el capítulo bellísimo que se recoge en la liturgia. Sería interesante a veces, de vez en cuando, leer el capítulo entero, aunque en vez de leer 3 lecturas, leer 2, pero un texto entero, no recortado. Pero vamos a ver el final. Dice, esa gente no discurre, esa filosofía está completamente equivocada, porque no conocen los secretos de Dios, etc. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. Los del partido del diablo, que introduce la muerte por envidia, ellos caerán en la muerte. Si se ponen del lado de la muerte, pasarán por la muerte. De nuevo, Dios hizo al hombre para la inmortalidad. Bien, notemos que la frase no es Dios hizo un alma inmortal. No dice Dios hizo un alma inmortal, naturalmente inmortal. No dice eso. Tampoco Pablo dice eso. Pablo la resurrección la considera don de Dios, no exigencia de la naturaleza, sino regalo, don de Dios. Bueno, dice, pero es distinto. Él dice que hizo al hombre para la inmortalidad. El hombre tiene un destino de inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Hay quien se empeña en renegar de ese destino de la inmortalidad. Y de la gente que opta por la muerte. ¿En qué se basa ese destino a la inmortalidad? Se basa en la imagen de Dios. Lo que lleva la imagen de Dios no puede quedar deformado, destruido por la muerte. Porque hay ahí una impronta que exige vida para la inmortalidad. Pero al mismo tiempo el hombre es libre. Y hay algunos que se empeñan en optar por la muerte, por el odio, por la destrucción. Es decir, por este diablo, por esta fuerza opuesta a Dios que introduce en el mundo la muerte por envidia. O sea, Caín y Abel, que fue el primer texto que comentamos ayer. La muerte en el mundo no entra después del paraíso como ejecución de la sentencia culminada. Cuando comáis, sois reos de muerte. Y no se ejecuta la sentencia. Se conmuta en destierro perpetuo. Caín y Abel. Caín tampoco es condenado a muerte. Pero el inocente muere por la envidia.
es ese animal agazapado, ese pecado hatat que veíamos agazapado, acechando, que el hombre puede señorear, puede dominar, ese hatat, la imagen de una fiera agazapada, aquí el autor lo llama con este otro nombre el diablos, digo, o sea, un poder contrario. Ese poder introduce envidia, introduce muerte. ¿Qué muerte? Homicidio, fratricidio. El que se pone de parte de ese poder entra en el reino de la muerte. Consecuentemente tendrá que pasar. ¿Es así o no es así? Pues es bello, es hermoso. Pero otra vez a primera vista dice, bueno, sí, pero no, todos morimos. No es que uno se pone de la muerte, sino que yo quisiera pues no morir, ¿no? Dice, bueno, ponte de parte de la vida, vale, muy bien, así no tendrás que morir, ¿no? Resulta que no, que muero. Y cuanto más inocente, peor, como lo hemos visto en el capítulo 2. Esos textos provocan, me hace pensar, porque no está muy claro, pero no es tan convincente. Incluso, dice uno, pues a mí me parece que se equivoca, que no es así. Entonces, si yo quiero entenderlos, si esto hace sentido, si el hombre no es necio, y además está inspirado por el Espíritu Santo, tiene que haber un horizonte de lectura superior que explique y que fundamente todo esto. ¿Existe ese horizonte? En el Antiguo Testamento todavía no existe. Solamente hay algún vislumbre y desde los macabeos, o sea, ya en el siglo II, ya se ilumina ese horizonte. En el Nuevo Testamento es el horizonte fundamental de nuestra fe. Fundamental, básico. Sin eso no habría fe. Si quitamos esa base, cae la fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, ese horizonte nuevo es la resurrección de Cristo que hemos de compartir. Que ya conoce la sabiduría, no como resurrección, no la de Cristo, pero la del inocente. El libro de la sabiduría está plenamente en contexto de una vida después de la muerte. Por lo tanto, cuando está hablando de vida y muerte, le está dando ya una dimensión que no es puramente biológica, sino que es esa vida que se va a lograr después, incluso a través de una muerte violenta. Porque luego empieza a comentar el joven, que murió joven, y la gente dice, hombre, qué tragedia, qué desgracia, y él dice, pues no, está en paz, está con Dios. Él tiene un horizonte en el cual le permite contemplar el tema del Dios de la vida y hacer estas afirmaciones que sin ese horizonte no funcionan. Pero ya una vez que he logrado yo, todavía en el Antiguo Testamento, este horizonte, yo puedo mirar hacia atrás a Abraham, al siervo de Yahvé, y entonces puedo comprender que esa figura poética de un personaje que muere y vuelve a vivir, porque en el capítulo 53 de Isaías, después que ha muerto y le han puesto la lápida, era inocente, no hubo engaño en su boca, vuelve a vivir y tiene una gran fecundidad y una serie de siervos. Es una visión poética maravillosa. No, es una realidad. Pero es una realidad que yo comprendo con el horizonte del Nuevo Testamento. Ese texto en el Antiguo Testamento es una imagen, es una visión, una metáfora, un símbolo. En el Nuevo Horizonte es la gran realidad. Con lo cual, esto significa que en esta trayectoria, en un estudio que hemos hecho muy breve, entresacando textos del Dios de la vida, necesariamente tenemos que incluir esta pieza fundamental, la clave del arco, o la piedra angular de todo ello, es esta fe en nuestro Señor resucitado. Por eso, no en un sentido puramente humano, hasta qué punto puede darse el valor de la muerte. Ahí tiene que entrar este elemento. Y con este elemento empieza a funcionar el capítulo 53 de Isaías y los textos de sabiduría. Pero en este momento entra otra dimensión. Y de nuevo una dimensión que, digamos, que nos puede turbar. O por lo menos didácticamente vamos a provocar la desazón para pasar a un orden más profundo. Y es que Dios parece complacerse
en el sufrimiento, incluso la muerte de alguien por el prójimo. Notemos, ha cancelado la muerte como acto de culto. No me ofrezcáis la vida de un primogénito, de un niño, de un adulto, como acto de culto. No lo acepto. Es execrable. Al Dios de la vida no le ofrezcáis la muerte. Como acto de culto no lo acepto. Más tarde incluso tampoco de los animales. Eso no la quiero como acto de culto. Entonces, ¿no lo quieres de una manera? Sí. No como acto de culto. Como acto de amor fraterno. Sí. Entonces aparece esta nueva dimensión, pero que yo me pregunto, bueno, pero es justa, es razonable. Entonces Dios ama la vida, o precisamente ama la muerte del más inocente, del más débil. No sé, ¿en qué sentido es Dios de la vida? Vamos a preguntárnoslo, porque parece que no, que es Dios de la vida